Para preparar esta charla colgué en Instagram un vídeo explicando qué eran los Veda y los Upanishad. Quienes no lo habéis visto el vídeo, os recomiendo que después de la charla lo visualicéis porque os ayudará a entender algunas de las cosas que voy a explicar. Sobre todo al principio me voy a referir a los Veda y a sus diferentes textos. No sé si me va a dar tiempo hoy de explicar todo lo que os quiero explicar. He intentado sintetizar mucho para que podamos trazar una línea temporal desde el principio hasta nuestros días. Si no me da tiempo, pues haré como con los Yoga Sutras. La semana que viene haré la segunda parte. Espero que me dé tiempo, pero si no, pues haremos esto. Lo haremos en dos sesiones. La cosa es muy compleja y hay muchas ramificaciones, pero he intentado centrarme en aquellas que están conectadas y que nos llevan hasta la práctica o las prácticas que hoy en día conocemos como yoga. Trazar una historia del yoga es algo complejo, como os decía ahora, porque no estamos hablando de una técnica, sino estamos hablando de un conjunto de prácticas que tienen muchas influencias y que vienen de muy antiguo. Hasta hace poco, para el estudio del yoga, cuando buscábamos las fuentes, nos limitábamos a 5 o 6 fuentes, unas pocas fuentes, que son las que nos han enseñado a todas y a todos los que hemos estudiado, los que hemos hecho unos estudios de formación de profesor de yoga, pues los Yoga Sutra de Patanjali, por supuesto, el Gheranda Samhita, el Hatha Pradipika, el Bhagavad Gita y los Upanishad del yoga, el conjunto de Upanishad que hablan del yoga. Estas son las fuentes que hemos ido utilizando desde siempre. Entonces, el problema es que no hemos traducido nosotras y nosotros esas fuentes y las traducciones que se han hecho pues siempre han sido desde los diferentes linajes. Y los linajes no son una fuente fiable de información siempre, porque a menudo no hacen un análisis crítico de los textos. Es decir, ellos tienen su visión del mundo, su visión de la técnica e intentan que sus traducciones se adapten a esa visión. Para nosotros los occidentales, esto no es válido. Cuando buscamos algo histórico, necesitamos acceder directamente a los textos. Y a los textos directamente se puede acceder desde hace muy poco, desde que en las universidades ha comenzado a aparecer gente que le interesa el yoga, que conoce el sánscrito, realizan estudios de sánscrito. Y entonces ha sido pues lo que ha ocurrido en las últimas 3 décadas, que ha habido un montón de textos que se han comenzado a traducir directamente, sin intermediarios, y se han dado cuenta de que la mayor parte de los textos sobre yoga están por traducir. Hay traducido muy poco. Además, estas traducciones críticas en el buen sentido, con estudios histórico-lingüísticos y de literatura comparada, se comparan los textos para datarlos, porque es muy difícil datar estos textos porque no tienen fecha. Entonces, se ha visto que algunos de los textos, esos que os he nombrado antes, que pensábamos que eran una obra completa, son un collage de textos, un compendio de textos, un compendio de aforismos y que eran anteriores, de aforismos o de otro tipo de textos y de prácticas que eran anteriores. Como os decía, hoy en día tenemos esa suerte. Las principales universidades del mundo tienen departamentos de estudios indológicos, de sánscrito, y están constantemente traduciendo textos. Muchos textos se perdieron porque estaban escritos como con esto. Estos son el libro, el tipo de libro, el tipo de soporte en el que se escribían los textos de yoga, los Vedas también, es hoja de palma. Es una hoja de palma, está cosida y se va con un punzón, se va dibujando la hoja o con tinta quizás, desconozco si se utiliza tinta, yo creo que también se utiliza tinta por lo que he visto en las fotos.
Este me lo trajo una clienta de Birmania, donde se sigue haciendo ahora como souvenir, pero este es el soporte clásico de los textos. Entonces, la hoja de palma se descompone con la humedad, no aguanta muchos años. Así que muchos textos se habrán perdido para siempre y otros siguen almacenados en bibliotecas, en almacenes, y constantemente se están sacando y se están descubriendo cosas nuevas. Así, la historia del yoga no es algo estático, no podemos decir esto es así, sino que constantemente tenemos que ir actualizándonos porque se van descubriendo nuevas informaciones cada día. Lo que os decía antes, la Universidad de Cambridge, la de Oxford, la de Harvard, hay también la de Londres, también el SOAS, el Departamento de Antiguo Oriente de Londres. Las principales universidades del mundo tienen departamentos donde hay personas del ámbito académico que están traduciendo textos. Hay colaboraciones entre diferentes organismos. Por ejemplo, la Universidad de Hamburgo tiene una colaboración con el Nepal y están archivando, digitalizando y traduciendo textos continuamente. Y el Instituto Francés, por ejemplo, en Pondicherry, también tiene una importante actividad ya desde hace décadas de recopilar textos, traducirlos, protegerlos y publicarlos, que es lo mejor, que yo mucho de lo que os voy a contar hoy lo he aprendido siguiendo publicaciones de académicos y académicas que las cuelgan en Internet. Hay una plataforma muy interesante que os recomiendo que se llama Academia y ahí puedes acceder a miles de documentos traducidos directamente de tradición védica, de tradición tántrica, algunos en sánscrito, otros en otras lenguas y todos ellos traducidos al inglés. Bien, pues, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy como yoga? Tenemos un conjunto de prácticas que utilizamos para nuestro bienestar. Un conjunto de prácticas que se utilizan para mejorar el funcionamiento del cuerpo, un conjunto de recomendaciones también sobre hábitos de vida saludables y este conjunto de prácticas tiene en cuenta la dimensión espiritual del ser humano. Entonces es muy completo, realmente lo que tenemos. Tenemos posturas, tipos de técnicas de respiración, técnicas de limpieza, los Shatkarma. Tenemos, pues, por ejemplo, los Yama y los Niyama, ¿no? Recomendaciones de tipo ético, ¿no? De qué tipo de conducta te va a ayudar a sentirte más feliz o a apaciguar tu mente, como os explicaba la semana pasada. Y este conjunto de técnicas ha influenciado a otras técnicas hoy en día, de manera que trazar hoy en día, en el siglo XX y siglo XXI, en qué ha derivado el yoga, es muy difícil y muy complejo, porque hay infinidad de escuelas y de tipos, pero yo lo que os voy a hacer hoy es intentar trazar desde los orígenes las fuentes que conocemos, porque ya os digo, insisto, que esto puede ir cambiando, va a ir cambiando seguramente a medida que se descubran y se traduzcan nuevos textos. Sobre la historia, los Vedas, habréis oído hablar, a mí me lo dijeron y a muchas personas nos lo dicen, que el yoga ya se encuentra en los Vedas. Pues bien, en los Samhita, los himnos, de los que os hablé en el vídeo, para que los acabáis de incorporar, para entender qué son los Vedas, mejor mirad el vídeo que puse en Instagram esta semana, el lunes. Ahí explico qué son los Vedas. Pues bien, en los Samhita no se habla de yoga. Y cuando se utiliza la palabra yoga, se utiliza en su otra acepción, la de yugo, que es algo que une, pero es algo que une dos bueyes para arar la tierra. Nunca se utiliza como técnica. En los Vedas, en los textos originales de los Vedas, en los mantras, no aparece esa palabra. Encontramos, eso sí, la mención en el Rig Veda, el primer Veda, y en el Atharva Veda, en el último, encontramos la mención a sabios de larga cabellera. Y por lo que se explica en estos dos Veda, en el Rig Veda se habla de que estos sabios de larga cabellera utilizan visualizaciones para meditar. Y en el Atharva Veda habla de que utilizan respiraciones, unas técnicas de respiración peculiares o unos modos de respiración peculiar. Aunque yo he leído el fragmento del Atharva Veda, que
los académicos y académicas dicen que habla de esto, y yo no deduzco de ahí que diga que estos sabios de larga cabellera respiraran de este modo. Pero bueno, son textos muy complejos, ¿eh? Como os dije el otro día, están escritos en forma de mantra y no son fáciles de entender. Entonces, lo único que encontramos en los textos originales de los Vedas es eso, es esa mención a los sabios de larga cabellera. ¿Quién son esos sabios de larga cabellera? Pues con toda probabilidad se refieran a los Shramana. Los Shramana son los renunciantes y son, con toda probabilidad, los mismos grupos a los que se refería Alejandro Magno. Alejandro Magno tuvo un gran imperio. Alexandre el Gran llegó a conquistar Bactria, lo que es actualmente Afganistán, y algunas zonas del noroeste de la India. Y dice en sus crónicas, yo no he podido acceder a este texto directamente, pero os lo menciono, lo menciona James Malleson y el Mark Singleton en su Roots of Yoga, Raíces del Yoga. Ellos mencionan este texto. Yo he buscado, pero no he encontrado el texto original para leerlo directamente. Pues ellos comentan en su obra que hay unas crónicas del rey Alejandro Magno donde se describe a un grupo de personas que un día el rey estaba de campaña y fueron un grupo de hombres desnudos a mostrarle sus proezas físicas y comenzaron a hacer algunas posturas delante de él, posturas que mantuvieron durante horas o durante todo el día. Entonces, algunas de las posturas que se narran ahí, por la descripción, vemos la postura del árbol, Vrikshasana, la postura de Shavasana, tenderse sobre la espalda, y una postura que se hace hoy en día en el yoga aéreo, que es atarse de los pies y colgarse boca abajo, le llaman, creo, postura del murciélago. Pues estas son las primeras descripciones que tenemos por un texto. Este texto es del siglo IV, es la época en la que Alejandro Magno conquistó esa zona. Son las primeras descripciones de lo que después eran posturas de yoga, pero en esa época no se hablaba de yoga como técnica. A las prácticas que hacían los renunciantes, esos grupos de ascetas que a partir del siglo V a.C., por las fuentes textuales que existen, sabemos que comienzan a proliferar en el norte de la India, a esas prácticas se les llamaba tapas. Tapas, palabra que, como os expliqué el otro día, significa ardor, austeridad, calor también. Y eran prácticas muy extremas. Lo que ocurrió en esa época, sobre el siglo V antes de nuestra era que se puso de moda la teoría del karma. Esa teoría decía que pasando grandes austeridades, haciendo estas prácticas que los shramana hacían, se podía limpiar el karma, es decir, se podía limpiar el efecto de nuestras acciones pasadas, de manera que no nos afectaran en el futuro. Esto se puso de moda, hoy en día diríamos que se puso de moda, y lo que ocurrió es que cada vez había más gente que se iban pues, a vivir de esta manera, como mendigos errantes, y a hacer austeridades para purificar el cuerpo, para obtener favores divinos, algunos shramana, y para purificar el karma otros. Parece ser que había diferentes finalidades. En estos grupos de shramana había gente de tradición jaina, gente de tradición budista, había gente también de contextos védicos, había gente de diferentes tradiciones, y muchos de ellos, pues claro, al margen de la tradición védica. Como os decía, estas prácticas que hacían los shramana, los renunciantes, se las conocía como tapas. Aún aquí no aparece ninguna mención, estamos en el siglo V antes de nuestra era, a el yoga como técnica. La primera mención al yoga como técnica que conocemos de momento la encontramos en el Upanishad Katha o Kathopanishad. Os voy a leer esta descripción del yoga para que os hagáis una idea. El Kathopanishad es un texto del siglo III antes de Cristo, antes de nuestra era,
más o menos siempre, las fechas son aproximadas, por lo que os decía, es complicado datar los textos porque no tienen fecha. Entonces, el Upanishad Katha dice: cuando los 5 sentidos y la mente están tranquilos y la razón misma descansa en silencio, entonces comienza el camino supremo. A esta serena estabilidad de los sentidos la llamamos yoga. Entonces, uno tendría que estar atento porque el yoga viene y se va. Como veis, dice muy poquito, solo que hay una serenidad de los sentidos, y cuando la mente descansa en silencio y los sentidos descansan en silencio, a esto lo llamamos yoga. Es la primera descripción que tenemos de una técnica o una práctica llamada yoga. Unos siglos más tarde aparece un texto que también lo conoceréis seguramente, es el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es un capítulo dentro del Mahabharata. Mahabharata, que es la historia de la India, una epopeya que narra la historia de la India y las guerras que hubieron para conquistar las diferentes zonas. Se escribió el Mahabharata con toda probabilidad entre los siglos I y III ya de nuestra era. Y en ese texto encontramos también menciones a las prácticas ascéticas de los Shramana, esas prácticas que acabarán influyendo a la tradición védica, pero que surgen al margen de la tradición védica, la tradición brahmánica. Entonces el Bhagavad Gita ofrece una descripción también de lo que es la práctica del yoga y cómo se practica. Esta es el primer texto de yoga que yo leí cuando tenía sobre los 11 años. Es un texto que me dejó una huella importante. Os lo leo. Es en el capítulo 6 del Bhagavad Gita. Dice: día tras día el yogi ha de practicar la armonía del alma en un lugar retirado, en soledad, maestro de su propia mente, sin esperar nada, sin desear nada. Tiene que encontrar un lugar limpio, un asiento tranquilo, ni demasiado alto ni demasiado bajo, con hierba sagrada y una piel y ropa que le cubra el cuerpo. En este lugar tiene que descansar y practicar el yoga para purificar el alma, con la vida de su cuerpo y con la vida de su mente en paz, su alma en silencio ante el Uno. Con el cuerpo, la cabeza y el cuello erguidos, descansando tranquilamente y sin moverlos, con una mirada interior que no es inquieta, sino que reposa sosegada entre las cejas, con el alma en paz y sin ningún miedo, y firme en su voto de santidad, que repose su mente en armonía. Me salto algunos trocitos. Luego dice: el yogi, que señor de su mente siempre reza en esta armonía del alma, consigue la paz del nirvana, la paz suprema que es en mí. Nirvana es el final, es la extinción, es el final de todo. Yoga es una armonía, sigue explicando. Estas son palabras en este texto que Krishna le dice a Arjuna. Yoga es una armonía, no es para el que come mucho ni para el que come demasiado poco, no es para el que duerme mucho ni para el que duerme demasiado poco. Una armonía en el comer y en el reposo, en el sueño y la vigilia, una perfección en cualquier cosa que se haga. Este es el yoga que trae paz a todo dolor. Sigue explicando más cosas sobre el yoga, pero esta es para mí una muy bella explicación,
Y, como veis, ya explica más cosas. El Upanishad Kata nos hablaba solamente de que la mente tiene que estar tranquila, pero aquí ya nos habla de que tiene que estar la espalda recta, la cabeza recta, que hay que mirar entre las cejas, que hay que estar en un lugar limpio. Nos habla del entorno, tiene que estar el entorno limpio, con hierba sagrada, una piel, hay que cubrirse el cuerpo con algo, con una tela. Es la segunda descripción que encontramos a lo largo de la historia sobre la práctica del yoga. Luego, en el siglo IV, aparecen los Yoga Sutra de Patanjali. Con toda probabilidad se escribieron sobre esa época, siglo IV, después de Cristo ya, después, en nuestra era. Y sobre esto ya me extendí la semana anterior y la otra, ya hice dos sesiones sobre los Yoga Sutra. Pero si recordáis, en los Yoga Sutra tampoco se habla de ninguna otra postura que no sea sentarse, respirar. Se habla de la respiración, se habla de la repetición, se habla mucho de la meditación, de la importancia de detener la mente o de calmar la mente. Entonces, todos estos textos que os he leído, el Bhagavad Gita, el Upanishad Kata, los Yoga Sutra, hablan de asana, as, viene de as. As en sánscrito significa tanto el acto de sentarse como el asiento. Los textos Jaina de esa época también hablan de as, de asana. Los textos budistas de esa época y anteriores, como los de la escuela Yogacara, a la que me referí la semana pasada, también hablan de as, asana. Pero son posturas sentadas. Se refieren estos textos a que hay que estar sentado. Nada más. No hablan de nada más, de ninguna otra postura. Sobre esa época, un poquito más adelante, siglo VI, hay otro Upanishad, el Shvetasvatara Upanishad, que explica también, con un poco más de detalle, cómo es la práctica del yoga. Y fijaros, se parece mucho a la del Bhagavad Gita. Dice el Upanishad Shvetasvatara, siglo VI, manteniendo el cuello recto, manteniendo recto la cabeza, el cuerpo, el cuello, dirige tu mente y sus poderes a tu corazón. Y el Om, la sílaba sagrada, Om de Brahman, será tu barca, con la cual crearás los ríos del miedo o del temor, sería mejor temor aquí. Y cuando el cuerpo está en estabilidad silenciosa, respira rítmicamente por la nariz, con un flujo tranquilo. El carro de la mente está conducido por caballos salvajes y estos caballos tienen que ser domados. Encuentra un lugar tranquilo para la práctica del yoga, protegido del viento, liso, llano, limpio, sin nada que moleste, sin fuego que haga humo ni cosas feas, y donde el sonido del agua y la belleza del lugar favorezcan la meditación y la contemplación. Me salto un fragmento y luego habla de los primeros frutos de la práctica del yoga. Dice, los primeros frutos de la práctica del yoga son salud, que sobra poca materia, que al cuerpo le sobra poca materia, aspecto claro, ligereza del cuerpo, olor agradable, voz dulce y ausencia de deseos ansiosos. Bien. Shvetasvatara Upanishad, siglo VI, poco más adelante, encontramos este texto que nos habla ya con un poco más de detalle. Fijaros, cada vez se va explicando un poco más. Aquí lo que me parece bonito de estos textos es cómo te explican el entorno, ¿no? De cómo preparar el entorno para la práctica del yoga. Ocurrió después que durante los siglos IV al siglo XIII se desarrolló en la India una corriente llamada Tantra, de la que habréis oído hablar seguramente, pero habréis oído hablar mal, porque cuando se habla de Tantra se habla mal, está lleno de
bueno, de mitos esa práctica, y hay mucha desinformación, al igual que ocurre con los Veda, por eso hice el vídeo aquel para intentar clarificar un poco. Bueno, Tantra significa urdido, texto, telar también, punto esencial, enseñanza, es una palabra que se utiliza, es muy versátil. Entonces, entre el siglo IV y el siglo XIII se desarrolla esta corriente. Es una corriente que aparece sobre todo en ambientes budistas, ambientes Vaishnava y ambientes Shaiva. Los Shaiva son los que adoran a Shiva, el shivaísmo, decimos en castellano. Y los Vaishnava son los que adoran a Vishnu, el vishnuismo se llamaría. Pues sobre todo en estas tres tradiciones es donde proliferan más los Tantra, y tuvo mucho éxito estas enseñanzas e influenció mucho a la práctica del yoga. En el yoga hay mucha herencia del tantrismo. Por ejemplo, conceptos anatómicos, concepto de chakras, todo esto se desarrolla en los tantras. El concepto de nadi, los canales sutiles por los meridianos, todo esto se desarrolla muchísimo en los textos tántricos, aunque ya encontramos descripción de los nadi en Upanishad, en textos anteriores a nuestra era, anteriores al desarrollo del tantrismo. Pero en el tantrismo se perfecciona mucho, se define mucho, se gana mucho en complejidad y en comprensión también del sistema de los nadi. El concepto de Kundalini, que lo encontramos, aparece en un texto, en el Kubjika Mata Tantra del siglo X. Ahí aparece la primera gran descripción de Kundalini y de los chakras, el sistema de chakra. La repetición de los mantras como recurso para meditar. Sabéis que Patanjali en los Yoga Sutras se recomienda para meditar, una de las prácticas que se recomienda es recitar el pranava, la sílaba Om. Pues en los textos tántricos, esta mañana, por ejemplo, leía un texto tántrico traducido por Somadeva Vasudeva de la Universidad de Kioto, donde explicaba cómo cada sílaba eran monosílabos, el hraim, hrom, hrum, sílabas que se utilizan para meditar en algunas prácticas tántricas, en los rituales tántricos, y hablaba de cómo cada sílaba iba acompañada de un movimiento del cuerpo, un texto muy interesante. Pues visualizaciones de las tradiciones tántricas, hemos heredado muchas técnicas de visualización. Todo esto se va influenciando y va mezclándose con la práctica del yoga que había hasta ese momento, hasta llegar al siglo XI, en el que se comienza a hablar de Hatha, una práctica llamada Hatha Yoga. En el siglo XI se comienza a hablar, hay fuentes, hay textos donde se comienza a hablar de esta práctica, aunque no será hasta el siglo XIII, en el Dattatreya Yoga Shastra, Dattatreya Yoga Shastra, donde se explica ya con detalle en qué consiste esta práctica de Hatha. La palabra Hatha tiene connotaciones ascéticas también, porque significa fuerza, pero también significa violencia, obstinación, que son algunas de las características de los renunciantes, de los shramana, de esas prácticas ascéticas, tapas, de las que os hablaba antes, que se pusieron tan de moda unos pocos siglos antes del comienzo de nuestra era, sobre todo en la zona del norte de la India. Este sistema, o mejor dicho, estas prácticas que se conocen como Hatha Yoga, contienen influencias de Patanjali, contienen influencias del Tantra, contienen prácticas de los ascetas, sobre todo los mudras y también posturas físicas, pero adaptadas. Ya no se hacen durante un día, un año o toda la vida, como algunas prácticas ascéticas, sino que se ha reducido el tiempo y se han adaptado para que sea más fácil, con toda probabilidad, para que sea más fácil de practicar por personas que no son ascetas. Estas son las principales influencias del sistema conocido como Hatha Yoga, lo que después se convierte en un sistema. Pero además el Hatha Yoga añade otras técnicas, otras prácticas como la limpieza corporal, los Shatkarma, los que
los conocéis, pues la neti, ¿no? La limpieza de la nariz, la limpieza de la lengua, la limpieza de los ojos. Hay diferentes prácticas de limpieza. Estas técnicas aparecen por primera vez en los textos de Hatha Yoga y se desarrolla también una gran complejidad en los pranayama. El Hatha Yoga aporta mucha variedad de pranayama y de mudras. Hay mucha riqueza de mudras. A partir de ahí proliferan mucho estas prácticas. Pranayama, técnicas de limpieza y mudra, pero tiene esa otra influencia del yoga de Patanjali, del tantra y de las prácticas ascéticas. Estas prácticas del Hatha Yoga ganaron tal popularidad que hubo un momento en que se compusieron unos Upanishad del yoga, los Yoga Upanishad. Y esto tuvo tal éxito que finalmente la ortodoxia brahmánica acabó aceptando el yoga como uno de los 6 darshana. Os explico, ¿qué quiere decir esto? Que la ortodoxia védica, la brahmánica, acabó aceptando el yoga como uno de los 6 sistemas filosóficos ortodoxos. Existen 6 sistemas filosóficos ortodoxos. Los darshana viene de drish, que significa ver. Los darshana son puntos de vista de la realidad. Y me gusta mucho lo que decía René Guénon sobre esto. No son sistemas de vista contradictorios, puntos de vista contradictorios, como ocurre con los sistemas filosóficos en Occidente, que a menudo están enfrentados porque tienen vistas del mundo que son irreconciliables, son totalmente diferentes y dispares, sino que los sistemas filosóficos indios son complementarios, decía René Guénon, y son diferentes modos de ver la misma realidad. Esos sistemas, brevemente, son el Vedanta, la Mimamsa, el Samkhya, el Yoga, el Nyaya y el Vaisheshika. Pues bien, no fue hasta el siglo XII que el yoga fue incluido en ese listado de sistemas filosóficos. Esto fue muy importante para el yoga porque, al ser considerado un sistema filosófico ortodoxo, ganó en estatus, ganó en reconocimiento y, por ejemplo, uno de los primeros textos a traducirse a una lengua occidental fue el Bhagavad Gita y los Yoga Sutra de Patanjali, porque cuando los europeos en el siglo XVII comienzan a tener contacto con la India y a interesarse por su filosofía, sus tradiciones, uno de los primeros textos que encuentran son estos: el Patanjala Yoga Shastra, el Yoga Sutra de Patanjali, el Bhagavad Gita, por ejemplo, y eso hizo que los Yoga Sutra de Patanjali fueran conocidos en Occidente muy, muy pronto, hace siglos. En el siglo XVIII, hablar de Patanjali o de los Yoga Sutra y hablar de Hatha Yoga era lo mismo, se consideraban la misma cosa. Y esto influenció a muchas tradiciones y muchas prácticas que surgieron en esa época. Sobre el siglo XVIII hubo un resurgir del jainismo y ese resurgimiento del jainismo se vio muy influenciado por la práctica del yoga. El yoga en esa época se extendió más allá de las fronteras de la India debido a su popularidad, de manera que encontramos yoga, encontramos prácticas del yoga o encontramos los Yoga Sutras en Indonesia hace unos años. La primera vez que leí esto fue en un artículo también de la plataforma Academia, que os decía, no recuerdo quién era su autor, pero hablaba de que había encontrado en una isla de Indonesia un lugar donde los Yoga Sutra se enseñaban de padres a hijos. Era un texto tradicional, filosófico y supongo que práctico también. Y me pareció alucinante decir, wow, ¿cómo he llegado hasta ahí, ¿no? Y he acabado formando parte de la tradición de esa gente. Pues encontramos yoga en China, encontramos yoga en el Tíbet, encontramos yoga en Persia, hay textos en persa, y encontramos yoga en árabe, en la península arábiga. Hasta ahí llegaron las prácticas del yoga y hay tratados de yoga en árabe también. Fijaros cómo se extendió esa práctica. Entre los siglos XVII y el XVIII es una época
en la que proliferaron muchas asanas, muchas posturas de yoga. Ahora ya los textos de esa época ya no hablaban solo de posturas sentadas, sino que comenzaron a hablar de posturas de pie. Eso ocurrió ya con el inicio del Hatha Yoga, porque al adaptarse las prácticas ascéticas al momento, lo que se hizo fue coger muchas de las posturas que hacían los ascetas, que eran posturas de pie, y enriqueció mucho la práctica del yoga con esas posturas que ya no eran sentadas, eran de pie. Y también con el tantrismo, como sabemos hoy en día, aparecieron muchas prácticas dinámicas, muchos movimientos, lo que hoy en día conocemos como vinyasa, que a esto me voy a referir después. El yoga en la India tuvo periodos de más fama, periodos donde no era tan popular, y a final del siglo XIX hubo un resurgimiento del yoga en la India, pero esta vez anglófono. Sabéis que los ingleses estaban ahí, era colonia inglesa, gran parte de la India, y bueno, los ingleses dejaron ahí una gran huella de su cultura europea, y eso influenció mucho en el yoga que conocemos hoy en día. A principios del siglo XX aparece Swami Vivekananda, que comienza a difundir un tipo de yoga más filosófico, más mental y no postural, no centrado en la práctica de posturas, que es una de las características del yoga de hoy en día. ¿Por qué? Pues porque durante todos esos siglos de ascetas, en que los shramana proliferaron tanto, en algunas regiones de la India el ascetismo llegó a ser un problema social, porque cuando la teoría del karma se puso de moda, hubieron reyes, príncipes, gente con grandes responsabilidades que abandonaban todo y se iban al bosque a vivir una vida ascética. Eso acabó siendo un problema social, y además, como las austeridades eran tan extremas, en algunos contextos llegó a verse el yoga físico como sinónimo de mortificación del cuerpo o como sinónimo de depravación. Eso hizo que las posturas de yoga a menudo fueran mal vistas, y eso es lo que ocurrió con Vivekananda. Vivekananda hablaba mal de las posturas de yoga porque lo relacionaba con los ascetas, con los fakires. Entonces, solo comentaros, para quienes no conozcáis esas tradiciones brahmánicas y veáis la extremidad, lo extremo, de sus prácticas. Hay una práctica conocida como el Urdhva Bahu, que consiste en subir un brazo o ambos brazos y no bajarlos nunca más de la vida. Nunca más. Entonces, el brazo finalmente pierde riego sanguíneo, se gangrena. Si buscáis Urdhva Bahu por internet vais a encontrar una foto. Yo vi una foto, busqué en Google, de un asceta del siglo XX que había subido un brazo. Había otras que consistía en quedarse de pie y no moverte nunca más hasta que te morías. Te quedabas de pie, desnudo, sin hacer nada más, con una firme determinación. En lo que trabajaban mucho los ascetas era eso, la firme determinación, que a menudo acababa con la vida física. Entonces, por eso en algunos contextos se veía mal ese tipo de prácticas. Krishna, en el Bhagavad Gita, que es un diálogo entre Krishna y Arjuna, estos son los dos personajes del Bhagavad Gita, Krishna le habla a Arjuna y le advierte de que estas prácticas son prácticas oscuras y son prácticas de ignorancia, que lo van a llevar al sufrimiento y a la ignorancia, y que no se las recomienda. Es interesante esa aproximación a estas prácticas que hay en el Bhagavad Gita. Pues bien, con el siglo XX Vivekananda viaja a Estados Unidos y esto tiene un gran impacto. Comienza a difundirse esas prácticas, esas técnicas de yoga, pero no postural. En esa época hay mucho interés en Occidente, sigue el interés, pero va creciendo
por la India y sus sistemas filosóficos, sus prácticas, su estilo de vida. Comienzan a ver muchas publicaciones, las publicaciones por ejemplo, de la Sociedad Teosófica, la sociedad que se creó para educar a Jiddu Krishnamurti, una escisión de la cual después estuvo relacionada con Rudolf Steiner también. También Carl Jung se interesa por algunos conceptos del tantrismo, sobre todo el tema de los chakras, la kundalini. De este modo van calando en nuestra cultura pues, este tipo de visiones del mundo o de puntos de vista, sistemas filosóficos y de prácticas. En esa época, a principios del siglo XX, hubieron yogis también que viajaron. Uno de ellos, Sri Yogendra, viaja a Estados Unidos, crea un instituto en Nueva York y comienza a trabajar en lo que hoy llamaríamos un yoga terapéutico, un yoga más centrado en recuperar la salud o mantener la salud en el cuerpo. Hace investigaciones en su instituto y llega a trabajar con el doctor Kellogg's, el de los copos, ¿sí? El doctor Kellogg's fue un doctor importante en esa época, difundía un estilo de vida saludable. Entonces Sri Yogendra trabajó con él y sus técnicas, sus propuestas se pusieron en marcha en diferentes balnearios, sanatorios, para comprobar la eficacia. Luego en la India también estaba Kuvalayananda, Swami Kuvalayananda, que era un yogi de tradición. Kuvalayananda era de Bombay y en Bombay creó también mucha escuela, trabajó para el gobierno de Bombay y desarrollaron un programa piloto de ejercicios yógicos para los niños en las escuelas. Iba a decir niños y niñas, pero no tengo ni idea si había niñas en las escuelas en la India en esa época. Estoy hablando de principios del siglo XX. Creó también en Lonafla, Kuvalayananda, un instituto de investigación, el Kaivalya Dharma se llama, en el que se hicieron investigaciones y hoy en día se siguen traduciendo textos también, textos que quedan aún inéditos. Todo esto que os decía ahora de Kuvalayananda trabajando para el gobierno indio surge en un momento, para el gobierno de Bombay, perdón, la India en ese momento tenía diferentes estados, surge en un momento en el que se comienza a forjar el sentimiento ya nacionalista en la India, hay ganas de independizarse de los británicos y cuando los indios o en algunos entornos de la India se ve a Occidente con la práctica pues en esa época estaba muy de moda la gimnasia sueca, la halterofilia y pues todo este tipo de prácticas de cuidar el cuerpo, ¿no? de favorecer la salud con el ejercicio, todo esto que hoy en día se llama en inglés wellness o bienestar, el estar bien, todo esto que surge en esa época a principios del siglo XX en Europa también está en la India debido a la influencia de los británicos y debido también a la influencia de la YMCA, la Young Men Christian Association. Habréis oído estas siglas en la canción esa famosa de Village People, YMCA. Bien, pues esta asociación de hombres jóvenes cristianos está por todo el mundo y en esa época estaba en la India llevando a cabo muchos proyectos pues, de difusión del estilo de vida saludable. Entonces, en ese contexto comienza a haber un interés por parte de algunos reyes o algunas autoridades indias sobre el bienestar. Tienen ganas de desarrollar también un sistema o aplicar un sistema de bienestar, enseñarle a sus ciudadanos una manera de estar sanos. Y entonces se dan cuenta de que ya existe una práctica de bienestar india, que es el yoga, eminentemente india. Y esto es lo que hace Kuvalayananda, Sri Yogendra, basándose en el yoga, desarrollar técnicas nuevas. Y eso es lo que hace, lo que ocurre, por ejemplo, en el entorno de Krishnamacharya. Y ahora os voy a hablar de este maestro, intentaré en 10 minutos hablaros brevemente de Tirumalai Krishnamacharya, que es una de las personas que más ha influenciado el yoga que conocemos hoy en día.
Tirumalai Krishnamacharya estudia en el Tíbet, a los pies de la montaña Kailash, y estudia con un maestro que le explica que tiene que enseñar yoga a las mujeres, esto es una novedad, que el yoga se puede adaptar a todos los cuerpos, solo hay que adaptarlo con la ayuda de maderas, sillas, cinturones, lo que haga falta. Le enseña el concepto de contrapostura, es decir, cuando haces una postura, quizás estés generando una tensión en otro lado, haz la contrapostura para eliminar esa tensión, para disolverla. Le enseña también el concepto de las variaciones, estudiar qué es lo que hacemos en una postura de yoga y si una persona, un cuerpo no puede realizarlo, pues qué variaciones puede hacer para adaptarlo y que pueda practicarla. Todos estos conceptos se los enseñó el maestro de Krishnamacharya en los 7 años que pasaron juntos en el Tíbet estudiando. Después, esto era muy novedoso porque el Hatha Yoga no se practicaba así en esa época, al menos lo más conocido del Hatha Yoga no era esto. Por las fuentes textuales que tenemos sabemos que no era esto. Quizás algún día encontremos fuentes que digan que sí, que eso era más habitual de lo que pensamos, pero de momento no lo sabemos. Entonces, Tirumalai Krishnamacharya acaba trabajando para el rey de Mysore, un estado en el suroeste de la India, lo que hoy en día se conoce como Karnataka. El rey de Mysore estaba muy influenciado también por el estilo de vida occidental, por el wellness, el hacer ejercicio, y estaba sorprendido por la inteligencia y la capacidad de discurso. Vio varios concursos de discursos, habían concursos y siguen habiendo en la India donde discuten personas sobre aspectos filosóficos y hay un ganador, ¿no? Pues quedó impresionado cuando conoció a Krishnamacharya y le pidió que se fuera a vivir a su palacio. Krishnamacharya finalmente aceptó y vivía en el palacio con el rey, entonces enseñaba yoga a la familia real, a los soldados y a la gente del entorno de la corte de Mysore. El Maharaja de Mysore, el rey de Mysore, le abrió una yoga shala. Shala significa habitación. Fijaros qué similitud en la palabra shala. Le abrió una yoga shala y entonces Krishnamacharya comenzó a enseñar yoga a un grupo de personas. Esto no era habitual en la época y esto es como enseñamos el yoga hoy en día. Lo tradicional era enseñar el yoga a pocas personas y lo más habitual era enseñarlo de maestro a alumno, pero no a un grupo de personas. Entonces, en ese entorno, Krishnamacharya comenzó a desarrollar sus enseñanzas y puso en práctica lo que le enseñó su maestro. Pasó por diferentes épocas, unas épocas de un yoga más estático, otras de un yoga más dinámico, y en el transcurso de sus años en Mysore, él enseñó yoga a Pattabhi Jois. Él enseñó yoga a Pattabhi Jois, es el creador de lo que hoy en día conocemos como Ashtanga Yoga. Enseñó yoga a Indra Devi, una mujer norteamericana que también ha difundido mucho el yoga. Enseñó yoga a Desi Kachar, que fue su hijo. Enseñó yoga a Iyengar, al maestro Iyengar, que muchos de vosotras y de vosotros conocéis también. Entonces así, estos 4 maestros que han influenciado tanto al yoga actual, pues ocurrió que esas ideas de soporte, contrapostura, comenzaron a extenderse en Occidente. Él desarrolló también un sistema de yoga muy dinámico y sobre la autoría de este sistema hay discrepancias, hay controversias. Singleton y Malison, Singleton, mejor dicho, en Roots of Yoga, explica que Krishnamacharya inventó las vinyasa fijándose en los gimnastas que trabajaban en la corte de Mysore y aplicando a esos movimientos las posturas de yoga. Pero hay otros puntos de vista. Christopher Tompkins, que estudió con Somadeva Vasudeva, ha estado traduciendo en los últimos 5 años textos directamente de tradición tántrica y ha demostrado que el saludo al sol no fue creado en ese entorno de Mysore, sino que ya existía como una práctica tántrica dentro de los rituales tántricos, que las vinyasa formaban parte de los rituales tántricos. Es interesante ver que tenemos pruebas que confirman las dos versiones.
yo lo encuentro apasionante. Hay mucho para investigar y os animo a que vosotros mismos leáis esos textos que están accesibles en las redes hoy en día para que veáis esas posibles influencias del yoga que conocemos hoy en día. Entonces, naturalmente, esto que os he explicado, ahora sobre todo en el siglo XX, no son todas las prácticas que han llegado a nosotros. Tenemos a Paramahansa Yogananda, maestro muy conocido de Kriya Yoga, unas técnicas que por lo que vemos estudiando los textos tántricos tiene mucha influencia de las tradiciones tántricas. Tenemos a Yogi Bhajan, por ejemplo, que hizo una mezcla muy personal de tradición sikh, que a priori parece que no era yógica, pero sí que utilizaban la recitación de mantras y tradiciones tántricas. Yo he estado investigando estos años en textos tántricos traducidos al inglés y veo ahí, sobre todo textos del Tíbet, veo ahí crillas de Kundalini Yoga, veo muchas prácticas como la de saltar sobre los glúteos, dar puñetazos, los círculos, sufís, todo eso lo encontramos en ese yoga tibetano tántrico. Tenemos también Swami Sivananda, el linaje de Swami Sivananda, que enseña Hatha Yoga, muy clásico, con una fuerte influencia tántrica, como hemos visto antes, y de los Yoga Sutra de Patanjali. Esto es lo que tenemos hoy en día y, como os decía antes, en el siglo XX la cosa ya se ha extendido más, el yoga ha perdido parte de las prácticas de meditación, en algunos casos, como en el caso del Pilates, por ejemplo. El señor Pilates utilizó posturas y técnicas de yoga para facilitar la recuperación de lesiones de bailarines en el ámbito en el que él trabajaba y donde demostró la eficacia de estas prácticas, pero le quitó el aspecto mental y de pranayama, todo eso, quedando así un yoga más pues diferente. Bien, pues hasta aquí. Si tenéis alguna pregunta, ahora voy a estar... ahora en 5 minutos se va a detener la conexión, porque solo podemos estar 1 hora en Instagram. Yo volveré a conectarme por si tenéis alguna pregunta, ¿vale? En este repaso que he hecho del yoga desde antes de nuestra era hasta el siglo XXI. Quedo a vuestra disposición si queréis preguntar algo. Me ha dado tiempo de exponer esa historia del yoga breve. Mientras espero, por si hay preguntas, solo deciros que quienes estéis interesados, hay muchas publicaciones en Internet, el Journal of Yogic Studies, por ejemplo, hay publicaciones también de la Universidad de Londres, del SOAS y de muchas otras universidades famosas, conocidas de todo el mundo. Hay publicaciones, como os decía, del Instituto Francés, también de Pondicherry. ¿Cuál es tu opinión acerca de la proliferación de tanto yoga X? ¿Qué es yoga X? No entiendo la pregunta, Chimo. ¿A qué te refieres? Yoga X, ¿crees que aporta o dispersa? La proliferación de tanto yoga X. Gracias, Cristina. Wow. Chimo, si puedes, o Yolanda, si podéis aclarar lo del yoga X, no lo entiendo. No sé si os referís al yoga 10. Supongo que os referiréis a que que ha proliferado mucho diferentes tradiciones de yoga, ¿no?
Yo creo que sí, claro, yoga con perros y bueno, hay de todo hoy en día. Yo creo que no hay ningún problema porque las fuentes están ahí, las enseñanzas están ahí. Yoga en tabla de surf, exacto. Yo siempre digo que yoga en tabla de surf no se puede hacer porque el yoga busca la estabilidad de la mente y no quiero ofender a nadie con esta afirmación, es mi punto de vista. Si el yoga busca la estabilidad, en una tabla de surf no hay estabilidad. Por tanto, la mente no va a estar calmada, no vamos a poder meditar. Ahora bien, si hacemos una práctica a la cual le quitamos la práctica de la meditación, pero entonces ya no es yoga, estamos hablando de otra cosa. En todas estas técnicas que os he nombrado a lo largo de la historia, hay siempre un componente mental y espiritual. Cuando eso desaparece, pues ya no deberíamos llamarlo yoga, deberíamos llamarlo de otro modo, desde mi punto de vista. Pero y lo veo interesante porque entonces cada persona va a encontrar la técnica que más le guste y con la que se identifique más. Sí, sí. Yoga zumba, yoga, sí, hay de todo ahora. Si se corta, voy a volver a conectarme, ¿vale? Por si queréis hacer más preguntas. Pues sí, cada persona va a encontrar la técnica que le vaya mejor en cada momento de su vida. Muchas gracias a todos, a todas. La semana que viene os espero a los que queráis con una charla sobre la propiocepción en el yoga. Feliz semana.